Bueno, vamos a ir hasta La Paz, ¿les parece? Porque está allí el expresidente de la Corte Electoral, el ingeniero Antonio Costas, para conversar con Eddy Luis y con los muchachos allí en la sede de gobierno sobre lo que está ocurriendo y lo que va a venir en relación a la elección de los magistrados y las autoridades judiciales. Veamos, por favor. Tan polémico. Ok, hay una prohibición, pero ¿cuál es la acción del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo va a mitigar esa limitación, una enorme limitación, de difundir los méritos de estos postulantes precalificados para que el ciudadano los conozca? O sea, yo no puedo difundir y decir es abogado. O sea, ese ni siquiera es un mérito, es un requisito básico excluyente, ¿verdad? Entonces, necesariamente tiene que haber una apertura, una discusión más racional. Porque estamos eligiendo las autoridades de un órgano extremadamente crítico para la vida cotidiana de todos los bolivianos. Son los únicos que nos pueden derivar pues a una detención, ¿verdad? Preventiva o permanente. Entonces es extremadamente sensible. Y los procesos electorales son procesos de confianza. Un proceso que no tenga la confianza del ciudadano puede necesariamente derivar en una abstención o en el hecho de que votemos en blanco. Porque, y algo que no podemos olvidar y tenemos que además reconocer y ponderar, es la experiencia y el valor democrático del pueblo boliviano. Porque si hay un pueblo que en todas las circunstancias y bajo situaciones extremadamente complicadas ha participado. No podemos pensar que han participado solamente quienes apoyaban un partido político. Ha habido elecciones en las que la participación ciudadana ha bordeado el 95%. Entonces, este es un momento extremadamente complejo. Y en cuanto al reglamento, el reglamento califica, y habíamos escuchado las declaraciones de algunas autoridades de la Asamblea Legislativa, va a calificar solamente si cumple o no cumple. Esta vida no está constituida por blancos y negros, esta vida está más bien constituida por todos los matices de plomo. Y lo que a nosotros nos interesa es valorar al candidato, ¿cierto? Se dice que no es una elección política, es pues una elección política desde el momento en que la preselección está siendo el órgano político por excelencia del Estado. Si hubiera sido una comisión, si hubiera sido otra instancia en la que no participaba con organizaciones políticas, ahí sí podríamos decir que esto está exento de la política. No, más bien esto es altamente politizado. Y el riesgo que se tiene es que los postulantes no sean los más idóneos. Y lo que se requiere en la Constitución Política del Estado, en las leyes, es que sean idóneos fundamentalmente. Bueno, a propósito de ello, lo que dice la norma al respecto es que será la Asamblea Legislativa la que va a hacer una preselección, y la Asamblea Legislativa conformada por políticos, controlada por el movimiento al socialismo, con 2/3 que los tiene también el partido de gobierno, va a ser la que debe definir, este entra, este no entra, este entra, este no entra. ¿Cómo debería ser, ingeniero Costas, esta evaluación? Bueno, hay una realidad, no es que yo esté a favor ni en contra, es consecuencia de un resultado electoral el hecho de que existe esta mayoría de 2/3. Pero esta mayoría de 2/3 no es un cheque en blanco. Esta mayoría de 2/3 más bien implica una enorme responsabilidad. Todas las normas, todas que he estado analizando, no guardan armonía. Por ejemplo, no guardan armonía en lo que significa los procesos, el periodo. De hecho, al haber emitido la ley 040, que es la ley de adecuación, se rompe lo que era el periodo. Sin embargo, la ley del Tribunal Constitucional especifica claramente que son 6 meses que debe durar este periodo. Entonces, todo esto se ha adecuado, yo diría de una manera demasiado apresurada. Si ya nos tomamos tiempo, esta elección debía hacerse en diciembre, la vamos a hacer en octubre del siguiente año, estamos hablando de casi un año después. Tomémonos un tiempo suficiente de tal manera que el reglamento para la precalificación, o sea, eso es lo que dice, están precalificando, es un filtro, ¿cierto? Tenga el consenso de la ciudadanía, tenga el consenso de sus representantes y todos estemos satisfechos, porque el día de mañana, cuando ocurre esta precalificación,
¿qué vamos a pensar? Que esta precalificación ha estado fuertemente inducida por esa mayoría. Y yo creo que nadie desea eso. Entonces hay que darle el tiempo del caso. Yo discrepo en esa opinión de calificar cumple o no cumple. Esto no es una licitación, no es la compra de un bien. Estamos precalificando, de hecho estamos limitando la participación de unos ciudadanos sobre otros ciudadanos bajo conceptos demasiado laxos, demasiado imprecisos. ¿Cómo puedo calificar, por ejemplo, la capacidad de una persona? No solamente es la formación, la capacidad también implica la capacidad de tomar decisiones, las habilidades que ha adquirido ese ciudadano para desempeñarse. No se olvide, y eso es algo que ustedes pueden apreciar, todos los ciudadanos podemos apreciar. Hay muchas autoridades que son designadas y se van a enterar el momento que toman posesión del cargo de lo que tienen que hacer. Y es el núcleo de la justicia. Imagínense una persona que por elección sea designada magistrado o consejero y no sepa cómo hacer una resolución de esas. No es el trabajo solo de los asesores, tiene que haber el aporte individual. Por eso es que el éxito de este funcionamiento del futuro órgano judicial está en las personas, en quienes van a dirigir. Ellos les van a dar esa individualización. Entonces, tampoco es cierto que no sepan qué tienen que hacer, que no tienen que hacer planes. Tienen que tener una visión de conjunto institucional. Es obligatorio. Claro. Por tanto, es tan importante entonces que el ciudadano llegue a tener la información completa de quiénes son estas personas. Absolutamente. Si partimos de que la preselección puede tener sus dificultades, cuando pasen ese proceso de preselección, que puede haber mucha gente capaz que pueda quedar fuera del proceso, pero los que pasen, si la población no tiene información, va a ser muy complicado que puedan votar. Son 45 el tiempo que establece la norma para que, 45 días, perdón, para que sea el propio órgano electoral. Bueno, se viene la elección para las autoridades judiciales, la primera elección para este poder del Estado, y llama la atención la forma en la que se va a elegir, sin la explicación de qué es lo que quiere cada candidato y el por qué se postula. Simplemente vamos a conocer fichas técnicas y lo que entregue en conocimiento de todo el país para cada uno de los votantes el órgano electoral. Y también otra cosa que llama la atención es la selección para los candidatos, que va a ser a través de la Asamblea, como explicaba hace un momento Antonio Costas, expresidente de la desaparecida hoy Corte Electoral, hoy llamado órgano electoral del Estado.